Escuchando a Dios es el tema que quiero compartirte en estos minutos. Dios te bendiga. Espero que estos minutos el Señor pueda hablar a tu vida y a mi vida. Y quiero que junto contigo compartir esta historia hermosa de cuando se dio un evento muy importante en el pueblo de Dios. Cuando Esdras lee la ley de Dios a todo el pueblo, algo sucedió, algo impactante sucedió en el corazón de estos hombres. Habían abierto tanto sus oídos para escuchar la ley de Dios, que esas palabras que Esdras estaba hablando, que eran de la ley de Dios, penetraron tanto en los corazones de hombres y mujeres que habían estado por horas escuchando su palabra. Y quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 3. Y dice la palabra: y leyó en el libro de delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mira lo que había sucedido. La ley de Dios estaba siendo anunciada en ese momento, estaba siendo leída. Y hombres y mujeres se habían reunido en esa plaza para escuchar las palabras de Dios. Desde el alba, dice, desde el alba hasta el mediodía, eran horas los que aquellos hombres habían pasado escuchando la ley de Dios. Y dice la palabra que todos los oídos de todos esos hombres y de todas esas mujeres estaban atentos a la ley de Dios. Mira el interés del corazón de aquellos hombres de saber, de escuchar la ley de Dios. Habían prestado sus oídos para poder oír lo que Dios hablaba a su corazón. Tú quizás en este momento igual estás prestando tus oídos para escuchar lo que Dios está hablando a tu corazón o lo que Dios va a hablar a tu corazón. El escuchar a Dios es de las bendiciones más grandes que podemos tener. Los hombres en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, no querían oír la voz de Dios, porque la voz de Dios era como un trueno, como un estruendo. No lo soportaban sus oídos y le decían a Moisés: mejor Dios que hable contigo y tú habla con nosotros, porque la voz de Dios es tan potente. Y la voz de Dios no solo penetra en nuestros oídos, sino que penetra a lo profundo del corazón. Así que escuchar la voz de Dios es una de las más grandes bendiciones que podemos tener. Y los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el privilegio de poder escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Cada vez que Dios habla a tu corazón a través de tu palabra, Dios está haciendo algo a través de esa palabra que está haciendo llegar a tu vida, a tu corazón. Por eso el proverbista dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado todo aquel que oye esas palabras, porque son palabras que pueden transformar corazones, son palabras que producen cambios en el corazón del hombre. Todo empieza escuchando. La bendición en la vida nuestra inicia escuchando sus palabras. Así que tu caminar y el mío depende de escuchar diariamente la voz de Dios. Nos dice a través de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchamos la voz de Dios, entonces debemos de abrir nuestro corazón a esa voz poderosa. Escuchar a Dios es algo que tú mismo decides hacer. Es una acción que tú vas a decidir hacerla y dejar a un lado todas las demás cosas, todas las cosas que te pueden distraer, todas las cosas que te ocupan tiempo y que ocupan espacio en tu vida. Tú las dejas para prestar atención, para oír el consejo divino de Dios. Cuando tú escuchas a Dios, hay algo que se activa en tu corazón, y una de esas virtudes que se activan en tu vida es la fe. La palabra de Dios dice a través de Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 y verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo especifica claramente que lo que oigamos es su palabra, porque podemos oír muchas cosas, más que lejos de hacer crecer nuestra fe, pueden derrumbarnos, pueden desanimarnos, desalentar nuestro corazón. Pero cuando escuchas la voz de Dios, algo diferente sucede. Recordemos que en ese tiempo, nuestro enemigo, que no es de carne y sangre, también habla.
Dios habla, pero también el enemigo habla y susurra muchas veces a nuestros oídos, a los oídos aún de los hijos de Dios. Pero ¿qué me provoca el escuchar la voz del enemigo? Cuando yo escucho la voz del enemigo, provoca desaliento, desánimo, tristeza, angustia, miedos, temores, desesperación, frustraciones, complejos y muchas cosas destructivas que producen en mi alma, en mi corazón. Así que yo debo de identificar quién me está hablando, quién es el que está hablando a mi vida y de dónde viene esa palabra que mi oído va a escuchar. Las palabras del enemigo son para muerte, son para producir muerte, pero las palabras del Señor dice que son para vida. Y es por eso que el Señor insiste en que recibamos sus palabras y que esta palabra no solamente sea ingresada a nuestro corazón por medio de los oídos, sino que quede en nuestros oídos, que esta palabra quede escrita en nuestros corazones. Lo único que te dirá el diablo son mentiras, porque él es un mentiroso desde el principio. La palabra de Dios nos dice en Juan 10 que él es el padre de toda mentira y que él ha venido para matar, para robar y para destruir. Así es que todo lo que el enemigo te va a decir son mentiras. Pero nuestro oído sabio debe de oír no cualquier voz, sino la voz de Dios. Pero el identificar de dónde viene esa voz, yo debo, al identificarla, yo debo decidir si la voy a recibir o si la voy a rechazar. Mi acción en ese momento es una decisión y dependerá de esta acción cómo actúe de allí en adelante, ya que habrá una reacción de acuerdo a lo que yo decida escuchar. Si escucho las palabras del Señor, vendrán paz, vendrá fortaleza a mi corazón, vendrá esperanza. Y en este tiempo de malas noticias ha habido una serie de síntomas a las que ha respondido el cuerpo y el alma. Y de esta forma es que el enemigo ha usado muchos dardos para debilitarte, para opacar tu fe y probablemente muchos en este tiempo no estén escuchando las palabras de Dios y la ausencia de esas palabras entonces han provocado debilidad en mi alma y en mi corazón. El enemigo te enviará muchos dardos, todos los dardos posibles. Por eso debemos decirle al Señor que unja nuestra cabeza con aceite, porque el aceite de su espíritu no le permitirá la entrada a ningún dardo enviado por el enemigo. David decía, unge mi cabeza con aceite. Esos eran partes de los cuidados de las ovejas, para que ningún parásito, insecto entrara a través de sus oídos o de sus ojos. Por eso el pastor las ungía y bañaba toda su cabeza con aceite espeso, para que nada pudiera entrar por sus oídos y destruirles, llegar hasta matarles. Por otro lado, quizás tú estés escuchando otras voces y es por eso que debemos de aprender a filtrar lo que yo voy a dejar entrar en mi corazón. Es tan importante clasificar lo que yo voy a dejar entrar en mi vida. Por eso depende de lo que yo deje de entrar en mi corazón a través de los oídos, que será lo que más abunde en mí. Nuestros oídos espirituales debemos de ir aprendiendo a ejercitarlos y a discernir el origen de lo que estamos escuchando. Así que si yo cierro la puerta a los oídos del enemigo y solo dejo entrar lo que Dios envíe a mi corazón, las cosas serán diferentes. Habrá paz en mi vida, habrá confianza, habrá esperanza, habrá tranquilidad, habrá gozo, habrán fuerzas y ánimos en mi vida. Pero cuando yo lleno mi corazón de todo lo que recibo a través de mis oídos y no filtro de dónde vienen aquellas palabras, entonces mi corazón se va a debilitar y se va a desalentar. Pero cuando yo dejo entrar la voz de Dios a mi vida, algo sucede en mi corazón y yo puedo llegar a ser de bendición para otros, porque de lo que abunda en mi corazón, de eso es lo que yo daré también. El profeta Isaías nos habla en el capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabes? El Señor desea que ejercitemos nuestros oídos,
que nuestros oídos sean sabios, así como nuestra lengua sea sabia para poder hablar, para poder consolar y alentar a otros. Pero primero debo de aprender también a que mi oído se ejercite a la voz de Dios, que mi oído sea sabio al saber clasificar lo que va a escuchar y lo que no va a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar sus palabras para poderle hablar al cansado, al que está triste, al que está desalentado, al que necesita una palabra diferente a la que comparte el mundo. El mundo desalienta. El mundo entristece, el mundo aflige, pero las palabras de Dios dice que son para vida. Así que Dios quiere hablarte. De hecho, Dios te ha estado hablando, nos ha estado hablando todo este tiempo. Dios le ha estado hablando a su pueblo. Pero ¿será que hemos escuchado lo que Dios intenta decirnos en este tiempo? Muchas formas ocupa Dios para poder hablar a nuestro corazón. Y debemos de discernir cuando Dios quien está hablando a nuestra vida. Lo hace a través de algo que quiere que escuchemos, su palabra, a través de cosas que el Señor también quiere que veamos. Hay muchas formas que Dios utiliza. Dice también el profeta Isaías en el versículo 5, Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. Jehová, el Señor, abrió mi oído. Necesitamos que el Señor comience a obrar en nuestros oídos, comience a obrar en nuestros sentidos espirituales. Necesitamos que nuestros sentidos espirituales sean ejercitados para poder discernir qué es lo que está pasando, para poder discernir quién está hablando a mi vida. En estos tiempos necesitamos oír la voz de Dios. Antes que cualquier otra voz, la voz de Dios en nuestra vida es muy clave para que así podamos caminar correctamente y podamos también mantener la confianza, la fe y la esperanza y la firmeza en Dios. Las palabras de Dios son vida a nuestro corazón. Así que sigue escuchando su palabra, sigue recibiendo sus verdades eternas son vida a nuestro corazón. Que Dios te bendiga.